Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta vuestra casa, el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Como vocal de actividades, os hablo en representación de todos mis compañeros de Junta de Gobierno, especialmente de la decana Cristina Murillo, que muy ocupada con asuntos de todo tipo de gestión colegial y personal, no ha podido acompañarnos hoy, aunque me consta que hubiera estado encantada. Empeñados en hacer del Colegio de Arquitectos un centro de cierta o modesta importancia cultural en la ciudad y en la provincia de Sevilla, y empeñados en descubrir y apoyar la transversalidad entre las artes y la arquitectura, esta tarde nos ocupa la presentación del libro Proyectos Expuestos, subtitulado Prácticas Arquitectónicas en el Cambio de Siglo, escrito por la conocida arquitecta y colegiada de este colegio, Marta Pelegrín, también profesora de proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, y que honró a esta institución colegial mostrando su interés por presentar aquí su libro, como ya lo hicieran otros compañeros, entre ellos Valentín Trillo o Juan Luis, también Trillo. Y como gesto bonito del destino, aquella Marta que presentara hace casi 1 año y medio en la inauguración de la Semana de la Arquitectura la exposición del aquí presente magnífico pintor y arquitecto Gerardo Delgado, exposición que se llamaba Luces de Carnaval y otros andamiajes, pues como gesto bonito del destino, hoy Marta es presentada por Gerardo, así como a su compañero del estudio Fernando Pérez Blanco, del estudio Medio Mundo Arquitectos, ¿no? Cerrándose con ello un bello círculo de correspondencias y amistad entre ellos. Por mi parte, solo queda daros las gracias a todos, al público por su asistencia e interés, y a la mesa, a todos, por mantener en movimiento la rueda de la cultura en este colegio. Don Gerardo, te cedo la palabra. Por una parte, estoy muy agradecido a Marta el que haya pensado en mí para la presentación de este denso libro, pero he tenido la mala suerte de que llevo 3 días con un catarro horroroso, que quizás se me note todavía. Los mocos se me caen al libro y al suelo, así que ha sido un riego por toda la casa en estos 3 días. Bueno, cuando se coge este libro, lo primero que se da uno cuenta es que, bueno, trata de arquitectura, naturalmente, pero habla mucho también de arte, mucho y bien. Y leyendo el libro nos damos cuenta de que su escritura no es ni la de un crítico, ni una historiadora, sino que de una profesional de la arquitectura. A pesar de que está hablando de cosas de arte y demás, de arte contemporáneo, cosas importantes y debidas, pues, perdonadme, pero es que estoy fatal. Vamos a hacer, que lo he tratado de hacer hoy, por lo menos, ya que no me encontraba bien, por lo menos poder leer algunos párrafos del libro que nos ilustren de lo que va a hablar Marta, de lo que habla, de lo que trata Marta. Ella trata, o cree que trata, solamente de la arquitectura de paso de los 2 siglos, desde los 80, digamos, hacia ahora. Pero naturalmente no es así, sino que trata de muchas más cosas. Incluso para explicarse la evolución de la arquitectura o la transformación o la introducción de un concepto que ella considera fundamental hoy día en el proyecto, que es la posibilidad de entender el proceso de todo este concepto de proceso surge en unas exposiciones, en una exposición absolutamente conocida, la de Harald Siemann, en que
con el título de las actitudes cuando se convierten en forma y procesos, obras y demás. No estoy con la cabeza completamente horrible. He intentado, entonces, debido a la situación esta, de leer algunos elementos, algunas cosas del libro, porque así por lo menos nos podremos medio enterar de algo, ya que yo no estoy en disposición de haceros partícipe de lo que intenta. El proyecto de arquitectura es una investigación que se desvela en el proceso de creación. El proyecto nos sitúa o encuentra, acopia y produce materiales y documentos en torno a una hipótesis o a varias cercanas y se concreta en una propuesta espacial y material contingente. El proyecto de arquitectura contiene el paso del pensamiento a la creación. Ajusta tanto una manera de pensar y de proyectar como una forma de construir y de usar. Perdonadme, esto no me gusta hacerlo, mucho menos, pero como ven ustedes, la cosa no está. El proyecto, alejado de la función como argumento y de la forma como fin, genera una secuencia de espacios resultado del ensamblaje sencillo y eficaz de materiales y productos constructivos habituales que propone una intensa experiencia. Work and Progress ya habla y con determinado, después le dedica un capítulo completo a ella o parte de ese capítulo de la exposición que organiza Harald Seaman en el año 69 en Berna y que lleva a Londres y ahora no recuerdo. La exposición se llama Work, Concept, Process, Situación e Información. Vive en tu cabeza cuando las actitudes se convierten en forma. El título, como veis, es tremendamente complejo, pero en él se pone en valor el proceso, la práctica material y se insta a la implicación de artistas y público. Voy a seguir leyendo porque, como ven ustedes, aquí otro problema es que no está el cartel de la exposición, de esa exposición que hemos hablado, y en esa exposición, pues, expusieron o entregaron sus obras 69 artistas de Europa y de Estados Unidos que habían sido convocados para convertir la Kunsthalle en un taller. Los artistas iban llegando e instalándose en la sala. Sus obras no tenían una localización exacta, eran producidas por los propios artistas in situ o enviaban las instrucciones para su montaje. Por todos lados había rastros de trabajo, restos esculturales, crudas intervenciones en el espacio. Todo era errático, las cosas estaban más aparcadas que colocadas. La intención era convertir el museo en un foro de acción, debates y celebración durante el montaje de la exposición y una vez inaugurada, convocar a la percepción inclusiva del espectador la interpretación de los materiales allí expuestos. Bueno, voy a ir saltándome cosas porque
34, perdona Marta. Pero he ido de mal en peor estos días y ya no te podía decir que no. Pero entender el proyecto como un proceso en continua construcción, eso es lo que ella saca de esa exposición, de ese libro catálogo, y esa idea de proceso es lo que ella cree que se ha introducido en la arquitectura en el cambio de cosa que venía del arte bastante antes, pero se ha introducido en la arquitectura en el cambio del siglo, o sea, desde los años 80 hasta ahora. O sea, entender el proyecto como un proceso en continua construcción, una forma singular de observar, enunciar conceptos y también preguntas. El proyecto, según esta actitud prioriza el programa frente a la función, lo contingente y lo posible frente a lo certero y estable, lo procesual y adaptable frente a lo rígido y estático, la acción y su performabilidad en el tiempo frente a lo estable y permanente. Perdonad, pero voy a seguir leyendo, ¿no? Porque 53. El proyecto de arquitectura en los 90 y en el contexto europeo se sitúa en un punto de inflexión que prioriza algunas pautas que hasta entonces no estaban operando en conjunto. Programa versus función. Interdisciplinariedad versus especificidad, técnica versus tecnología, usuario versus participación, procesos versus cristalización del proyecto. Vamos a pasar esta parte ya. Ya os he dicho que en este libro no solo se trata y se estudia ese cambio de la arquitectura que se provoca en el paso de siglo, sino que hay una introducción y muy importante en la exposición que organiza Harald Seemann en Berna, donde este capítulo pues empieza llamándose Trabajo, Conceptos, Procesos, Situaciones, Información. Es el subtítulo de alguna manera de la exposición de Harald Seemann. Dice, Harald Seemann escribe un diario y voy a leer unos trozos de... Nunca nadie antes, reconoció más tarde Harald Seemann, comisario de esta exposición, experimentó los contenidos de una manera tan cargados de energía como en aquellos días. Al día siguiente de la inauguración, unos 1000 visitantes se agolpan a la entrada. En Berna, 69 artistas de Europa y Estados Unidos habían sido convocados. Las obras no tenían una localización. Esto ya se habla. Me perdonáis, pero si las cosas se ponen tan mal, os recomiendo, por supuesto, que compréis el libro y que os lo leáis profundamente. Antes de que lo leamos. Sí, porque además me han tasado mi intervención a 20 minutos. Entonces, eso es otra cosa más. Bueno, aparte de esa parte previa, introductoria, donde se mete en el mundo del arte y coge el concepto ese de proceso
de que las cosas no están hechas, sino que están constantemente en transformación y que están constantemente sometidas a la reflexión, y no solo del que la hace, del autor, sino también de los usuarios o de los que usan ese tipo de obras, pues lo que hace es estudiar dos proyectos que para ella son fundamentales. Y me figuro que también para quien haya visto esos proyectos. Uno es la planta de reciclaje en Valdemingómez de Ábalos y Herreros, y otro, la Escuela de Arquitectura de Lacatón y Basal. A esto le dedica pues una cuarta parte del libro cada uno. Y va entonces, de alguna manera, viendo cómo se plantean y cómo se construyen y cómo el espectador entra en contacto con estos proyectos. En el primero, que es la planta de reciclaje de materiales en Valdemingómez, pues lo primero que se destaca en la... Voy a seguir leyendo porque si no, no puedo. En la dehesa, los desechos se mueven en las cintas transportadoras y pasan junto a los espectadores, quienes son cómplices en el gran espacio de trillaje. Apenas se cansarían de mirar, identificar uno u otro objeto ante el brillo de los policarbonatos de la sala de clasificación y los reflejos de las luces que caen desde la cubierta. Es efectivamente una imagen que persuade. En este complejo se reciclan más de 70 toneladas. Bueno, se me ha faltado decir que es una fábrica, no diría yo, una planta de reciclaje de cerca de Madrid, y que naturalmente los productos van pasando en unas cadenas que se desplazan y a la cual tienen posibilidad de conectar con ellas para verlas en el programa que exponen los arquitectos, pues se habla de que sobre todo le interesa la participación de los niños para que de alguna forma ponerlos en comunicación con algo. Sobre las oficinas de la planta de reciclaje, un espacio de exposición acoge las visitas e informan a los espectadores sobre el funcionamiento, materiales y el programa de la planta. Desde él se accede a la cubierta ajardinada, desde donde se puede ver todo el parque, porque esta planta de reciclaje está dentro de un parque, extensión muy amplia. Vamos a ver si podemos leer alguna cosa más. Esto está ya leído. Bueno, me voy a perdonar, vamos a improvisar y no. Junto a la planta, donde hay una descripción importante de ella y donde Ábalos y Herreros pues hacen, de alguna manera coinciden esta planta con, en el año 2012, en el Reina Sofía se abre una exposición de Hans Haacke, artista que ha dedicado gran parte de su obra a investigar y reproponer la relación que existe entre arte, cultura y poder. No sé si conocéis imágenes, porque a todo esto, pues, hablar de este tipo de cosas sin ninguna imagen, pues en una zona insalubre que alberga los vertederos
de Madrid y una planta incineradora de residuos. La planta de tratamiento de las dehesas ocupa una superficie de 98 hectáreas, de las que 13 corresponden a las instalaciones de tratamiento y 73 al vertedero de rechazo. Su función es recuperar los materiales reciclables presentes en los residuos urbanos y separar y procesar la materia orgánica para transformarla en compost. Ya se ha hablado y se ha leído que en esta planta de reciclaje, cosa que resulta tremendamente curioso, pues se admite la presencia de espectadores en el programa, incluso hablan de fundamentalmente niños, para que de alguna forma se vayan preocupando de todo el problema que el mundo tiene ahora mismo, ¿no? La obra expuesta donde no hay forma, es todo actitud. Esto se está refiriendo a la exposición anteriormente dicha. Perdona, yo creo que... Sí, no. La segunda obra que es la Escuela de Arquitectura de Nantes. En la Escuela de Arquitectura de Nantes incluso se habla de ecosistema, porque una escuela de arquitectura que trata de unirse al problema que Nantes tenía de la recuperación de un territorio, de sanear esos territorios y demás. Y entonces, en la Escuela de Arquitectura se plantea como una cosa que cumple una función, pero a la vez es una entidad arquitectónica completamente abierta a la ciudad y abierta a los usuarios. Tanto por la planta baja como subiendo por una rampa, por la parte alta, pues puede pasar cualquier peatón de la calle y que puede de alguna manera adentrarse en el espacio de arquitectónico que hacen Lacaton y Basá. Ellos hablan, y para ello era muy importante clasificar, porque hacen una escuela que ellos desde el principio tratan de sobredimensionarla porque quieren tener espacio disponible para el uso de la ciudad y para transformarse según las necesidades de los usuarios y de esto. Es la fundamental de la escuela. Y perdonad, no voy a seguir porque no estoy en condiciones de seguir. Si no me marcho es porque me van a llevar a casa. Ya sabéis que yo vivo en Olivares y... La verdad es que es solamente de agradecer el esfuerzo y el estudio que ha hecho del libro y ciertamente, ¿no? Ayer nos reunimos y bueno, comentábamos que quizás había tenido el fin de semana y estos días pues un gran catarro y que a ver cómo nos encontrábamos hoy. Y por eso te agradezco sinceramente que nos hayas acompañado y sobre todo que efectivamente ese estudio lo hayas ido filtrando. Yo pensaba que ya iba a leer el libro entero, ¿ahora qué hacemos? No pensar que el libro es lo que yo he dicho, claro está. El libro es un libro profundo, es un libro que trata la arquitectura, el paso de los siglos, pero siempre apoyándose en esa idea de proceso de donde proviene, que proviene del arte. Entonces hay muchas
referencias al mundo del arte, desde esa magna exposición hasta actividades de un solo artista o en exposiciones. Ella me ha dicho que sobre todo, más que los proyectos, lo que le interesa son el tema de las exposiciones, a las que hace referencia constantemente, desde exposiciones pues, de Mies van der Rohe hasta exposiciones de Hamilton, o sea que exposiciones tanto de arquitectos como de... voy a dejar que ella hable porque... Bueno, gracias también al colegio por acoger este tipo de actividades, ¿no? A la que me he sumado, porque me parece realmente meritorio que bueno, tengamos un espacio de diálogo dentro de los profesionales que somos parte de este colegio para no solamente tramitar nuestra profesión, sino también intentar incidir sobre el marco cultural. Gracias también a todos los asistentes, ¿no? Porque realmente si algo vamos, si es de agradecer que Gerardo esté aquí presentándolo, es también de agradecer que haya numerosos profesionales, compañeros, estudiantes, familia, por los que realmente, bueno, pues creo que son, bueno, solo agradecimientos los que debo dar. Por resumir, quizá, yo creo que el libro tiene mucho de transferencia de investigación y de conocimiento en proyectos arquitectónicos, básicamente es eso, ¿no? Y que desde luego desvela cuestiones que nosotros desde la práctica profesional y sobre todo desde la práctica docente hemos desarrollado en la Escuela de Arquitectura, en otras escuelas también a nivel internacional y en distintas instituciones, ¿no? El libro es una reflexión crítica sobre los procesos de proyecto y de creación, que es un poco lo que ha estado desglosando Gerardo, y que desde el inicio, de alguna forma, de mi formación he estado implicada, ¿no? Inicialmente en el diseño de exposiciones con Gerardo Delgado, porque incluso antes de acabar la carrera estuvimos desarrollando algunos proyectos expositivos conjuntamente. Y por supuesto, después yo creo que el mejor proceso de formación que un estudiante como yo en ese momento podía tener era pasar a un estudio profesional como era el de Cruz y Ortiz y colaborar en distintos proyectos y fundamentalmente en el del Rijksmuseum en Ámsterdam, que se ha sumado básicamente a las numerosas investigaciones y reflexiones en las que hemos seguido trabajando, ¿no? Para nosotros es importante diferenciar entre cuáles son aquellos proyectos que son críticos porque acogen ideas o sentires, digamos, yo le llamo así, o sensibilidades contemporáneas o que de alguna forma se desvelan a través del proceso y del proyecto de arquitectura, y por otra parte aquellos que están vinculados pero que son muy técnicos, muy profesionales, ¿no? Y que se ejercen desde la profesión. De alguna forma a nosotros sí nos pasa que los proyectos expositivos que hemos podido desarrollar o que seguimos desarrollando son un punto en el que esas dos cuestiones se ponen en evidencia, ¿no? De alguna forma todavía no hemos deslindado hasta qué punto son proyectos que en el fondo son también bastante críticos, ¿no? Y que de alguna forma vamos a hablarlo. Quizás son estas todas las referencias de las que habla el libro, ¿no? Y de que son distintos proyectos expositivos que desde su actitud, desde la muestra del proceso, han estado incidiendo en determinadas sensibilidades que yo creo que se han enumerado hoy también, ¿no? Son las prácticas cada vez más colectivas, que son proyectos pues con una determinada pragmatismo, muy inmediatos, con unas materialidades muy también inmediatas, que son ensamblajes prácticamente, que hablan de un proceso de instalación y de concreción de algunas ideas, que en el fondo intentan subrayar una condición como muy infraestructural, donde las obras de arte luego se muestran, y que a nosotros nos parece que están siempre pues incidiendo en discutir cuál es la forma de entablar una conversación a través del proyecto de arquitectura. Por eso a nosotros nos parece que quizás esta imagen resume, y es con la que comienzan algunas de las charlas que damos, esta obra. L'IT es esta disposición que Bertrand Lavier muestra sobre en una galería en Viena para mostrar
precisamente a través de esa luz, aquello que queda siempre oculto detrás de un cuadro, ¿no? Que es la pared. De alguna forma, con los elementos básicos, estructurales, con los que se muestra una determinada exposición, se genera una nueva obra en la que, en el fondo, se insta a la persona que está trabajando o que está visitando a reflexionar sobre precisamente todo el soporte cultural que está detrás de esa obra de arte, ¿no? A nosotros, por eso, me parece que esa manera de mirar, esas sensibilidades que están presentes en obras de arte y que están presentes en numerosas exposiciones, son las que nos interesan y las que, de alguna forma, el libro va trasladando a distintos proyectos, ¿no? Como no es la ocasión de ir hablando de cuáles son esas sensibilidades que se identifican en algunos proyectos artísticos y que, naturalmente, la arquitectura ha interiorizado, y que eso es quizás lo que se problematiza y se desvela en el texto y en otras investigaciones que después, no solamente con estas 2 primeras obras que se estudian, sino con más de 100 obras que después estudio en la tesis durante más de 5 años, estando en estancias internacionales, pues para poder directamente entrevistar a Ábalos y Herreros, entrevistar a Lacaton y Basal, entrevistar a Rivlin Rible, a los distintos arquitectos que estaban también preocupados por estas cuestiones. De alguna forma, bueno, se sostiene en este texto y en esta manera de hacer proyectos, que esas sensibilidades se incorporan naturalmente al finales del siglo de la arquitectura y de las que mi generación de alguna forma hereda, ¿no? Y la idea básicamente es problematizar cuáles son esas cuestiones que, si se han dado antes en prácticas artísticas de los 60 y los 70, naturalmente la arquitectura siempre va quizás algo de atrás, ¿no? Quizás a veces delante, pero en este caso va incorporando las sensibilidades medioambientales, sensibilidades de participación, de proceso, y que naturalmente aparecen, ¿no? A mí me interesaba problematizar ese tipo de cosas. Tanto es así que bueno, en el 2014 iniciamos un proceso como intergeneracional en el que convocamos a distintos estudios de arquitectura a contar los procesos de proyecto en los que estaban implicados, sobre todo del sur de España inicialmente. Luego lo hicimos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, convocados por el Centro Andaluz para mostrar proyectos de arquitectura, y nosotros respondimos con una propuesta de talleres, exposiciones y distintas conferencias para conseguir, bueno, debatir sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre esas sensibilidades de las que nuestra generación se hacía eco y que finalmente se mostraron. Estas son las que se hicieron, las partes de la exposición que se hizo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el Secadero, que después Mostra España lo seleccionó el Ministerio para llevarlo a Portugal, y iniciamos ese mismo proceso que ya bueno, desglosamos como de sur de Europa, ¿no? Porque pensamos que en ese proceso, que era muy particular, que atendía a unas prácticas muy cotidianas, que evidentemente era global, porque en el mundo en el que todos nos hemos formado, pero que trabajaba con técnicas y con prácticas muy locales también, y que atendía a esas sensibilidades que habíamos visto en otros proyectos artísticos y en otros proyectos expositivos. Bueno, pues eran un marco de diálogo que compartíamos también con el sur de Portugal, o con la gente que andaba trabajando también generacionalmente allí. Estos son esos proyectos que se desplegaron en la fábrica Dos Leones en Évora, y que también se desplegaron en el Centro Cibeles en Madrid, con otro equipo, con un conjunto de estudios de arquitectura con los que también se debatieron y se generaron numerosas, bueno, pues instancias de debate, ¿no? Para poder entender cuáles eran estas cuestiones. Finalmente, con el Cervantes y con el Signo Hispánico en los campus que hay en Shanghai, montamos una exposición también. Yo creo que esta secuencia de 4 exposiciones con distintos grupos fue como del 2014 al 2017, de las exposiciones sobre arquitectura, sobre procesos de arquitectura más importantes o más trascendentes que se han hecho en esta Andalucía nuestra, ¿no? No se hizo quizás muchas más cosas, ¿no? En ese sentido, estas son como las secuencias de las preocupaciones y de las secuencias de situaciones en las que trabajamos, y que finalmente a nosotros ahora ya como estudio de arquitectura nos interesa. Cuando Gerhard Richter muestra en el Guggenheim de Berlín esta obra que se llama Achtgrau, que son 8 paneles
de vidrio gris habla de lo siguiente, ¿no? Y a nosotros es quizá lo que caracteriza y lo que más nos interesa es ese vidrio gris es como algo neutro, absolutamente anodino, una simplicidad y una sencillez grande. Sin embargo, tiene la capacidad de reflejar toda la cultura del momento de todo aquel visitante que participa de esa exposición. De alguna forma, aquello que es absolutamente abstracto y sencillo refleja pues todo aquello que acontece en su entorno, ¿no? A nosotros nos interesa eso como statement para la arquitectura, pensar que de alguna forma, con cierta sencillez, con cierta elementalidad, la arquitectura se propone para conseguir, bueno, pues que en esa participación haya una cierta implicación o participación no solamente como imagen, sino también como actor de la persona que lo va a usar, ¿no? Pero claro, la arquitectura es que va también de esto, ¿no? Cuando se montan los 8 vidrios, perdón, en Berlín, hay que montar todo esto para hacerlo posible. O sea, su proceso de creación tiene todo un trasunto puramente técnico que forma parte justamente del proyecto, ¿no? Entonces, ese proceso y ese proyecto es en el que a nosotros, bueno, nos identificamos. Como hemos tenido ocasión de desarrollar otros proyectos expositivos, nos gustaría poder comentar alguno de ellos, ¿no? Con esto comenzamos como una serie de descripciones que Fernando y yo vamos a ir comentando sobre exposiciones. En el Palacio de Carlos V tuvimos la ocasión de presentar o de montar la obra de Luis Gordillo, que se había montado en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y que en las salas que Antonio Torrecilla había reformado y ya dispuesto para exposiciones, bueno, pues de una forma muy sencilla estuvimos trabajando para poder exponer, ¿no?, en cada una de ellas, ¿no? La exposición fue constantemente alterándose con el propio artista y con los comisarios para poder instalar en ella pues las distintas piezas, ¿no? Y muestro algunas sesiones también de trabajo en las que podemos ver cómo no siempre el contenedor y el contenido pues tienen su ajuste, ¿no? Y casi tenemos que desmontar algunas puertas para ello. Pero bueno, la disposición de estas piezas en este entorno nos hizo reflexionar, iniciar una reflexión importante sobre cuál es el lugar y cuáles son los lugares donde se van a mostrar determinadas obras de arte. En el 2018 tenemos la ocasión de participar con el Banco de España en la adecuación de la sala Chanflán de Cibeles, que se sitúa aquí, para adecuarla, como digo, y instalar en ella una sala de exposiciones, ¿no? Se va a mostrar las exposiciones, la colección del Banco de España, ¿no? La colección Banco de España tiene sus orígenes en el siglo, bueno, básicamente con el Banco de San Carlos y el Banco de Santa Isabel. Esas fundaciones son las primeras que comienzan a generar en un digamos, importante, una trayectoria importante ilustrada, las primeras colecciones de obras de arte, y es donde Goya inicia también algunos de los retratos de los gobernadores, y con esa exposición, Goya y el origen de la colección del Banco de España, se va a inaugurar esta sala próximamente, ¿no?, en este otoño. Bueno, la localización, la sala ya fue reformada en su momento por Paredes Pedrosa, pero nos parece importante poder bueno, pues constatar, bueno, estos son las fotografías de Loren que hizo nada más llegado a Madrid y que fue rápidamente contratado por el Banco de España también para empezar a hacer estas primeras fotografías sobre la nueva ampliación del centro de Madrid hacia la Castellana, y que, como veis, bueno, pues refleja otra situación distinta de esta misma sala, que era el estado original. Posteriormente, después de la reforma que hacen Paredes y Pedrosa, esta foto de Cándida Hofer, que además es parte de la colección, es aquella que refleja, bueno, pues cómo se trasladó la exedra, las dos exedras que enmarcaban el espacio de acceso por Cibeles, en una sala en la que ya alguna vez alguien había pensado en que podrían llegar a ser un lugar donde mostrar la colección. Sin embargo, este es el estado en el que está. O sea, es una sala de banco, una sala de trabajo de banco, no tiene otras funciones más que estas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo ha sido básicamente devolver
al espacio su condición inicial, su condición natural, para poder adecuarlo no solamente pues con la adecuación climática y con todas las prescripciones, sino sobre todo pues hacer un estudio exhaustivo sobre cuáles serían las distintas disposiciones que podríamos llegar a tener para poder alojar en ella las distintas exposiciones que se prevén en el futuro, ¿no? Estas son algunas imágenes preliminares, insisto en que quizás esto lo veamos más adelante cuando empiece a desarrollarse, pero son los distintos dibujos con los que nosotros hemos trabajado para poder trasladar a todo el conjunto de comisarios y de conservadores de Banco de España de este lugar, ¿no? Estas serían como las imágenes con las que hemos trabajado. Pero claro, en ese mismo desarrollo de los proyectos expositivos como un lugar donde se espacializan algunas investigaciones o algunos conceptos, empezamos también en paralelo a trabajar con algunos grupos de investigación sobre la espacialización de algunas situaciones, ¿no? Como se vieron en la exposición Flamenco y Arquitectura, Máquinas de Vivir, que comisariaban María y Pedro G. Romero. Entonces, nosotros en esas exposiciones básicamente estábamos colaborando como equipo de investigación y como equipo de espacialización y de muestra de algunos de los soportes y de algunas de las maquetas materiales con los que se generaban esas investigaciones. Pero quizás ahí empezamos a entender las exposiciones y los proyectos expositivos como una manera de poder trabajar pues precisamente con esos contextos. Quizá por este tipo de abordamientos o de formas de pensar el proyecto y el espacio es por lo que el Museo Reina Sofía se dirige a nosotros también para desarrollar una exposición que tengo que decir difícil, ¿no? Porque no hay nada que exponer. Se trata de la exposición que se titula Audiosfera, es una exposición de arte sonoro, de música y que también justamente sostiene, vamos a decirlo así, que precisamente es la música el hilo conductor donde podemos leer estos cambios de sensibilidad que hemos visto habitualmente o que nosotros habíamos dicho. Yo miro a Gerardo porque con Gerardo hemos hablado de esto mucho tiempo, como gran melómano y además como gran conocedor de la transición del arte y de sus sensibilidades a lo largo de los últimos 50, 60 años. A nosotros nos parecía de interés pues justamente dialogar con los comisarios que sostienen que a través de la música es posible precisamente reconocer esa transición en las sensibilidades que el arte, las artes plásticas y las prácticas artísticas habían también construido. De alguna forma, la planta tercera del edificio de Sabatini se nos convoca para pensar alguna de estas, las salas que generan el ala sur, ¿no? Y quizás para mostrar, sabiendo que hay estudiantes también, pues procesos de proyecto, hablando de los procesos precisamente con los que trabajamos, quizás estas son las notas con las que empezamos a reconocer, a revisitar esas salas que son sobradamente conocidas por las distintas exposiciones que hayamos podido visitar a lo largo de nuestra vida, pero que en el fondo de pronto se convertían en otro soporte distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados. De alguna forma, en estos espacios, accediendo con todas las dificultades que tiene además el Reina Sofía, íbamos a ir generando una serie de espacios donde los cuerpos estuvieran dispuestos a la escucha, ¿no? Esa era básicamente la consigna. Las cuestiones que se plantean desde el comisariado son estos statements, ¿no? O sea, el arte sonoro desvela una nueva genealogía de las formas o de las prácticas artísticas, trabaja siempre en red, parte de la base de que hay una gran accesibilidad a todos los medios para poder desarrollarlos en sí, que incorpora una alteración del marco en el que cada uno trabaja, o de su cuerpo. Por eso la ciborgización, entendida como una implementación de los cuerpos con otras tecnologías, que desvela además otras estéticas, ¿no? O genera una nueva estética, habla del derecho de autoría, del do it yourself, do it together, que todo esto se puede leer y se puede pensar a través de obras de audio. Lo que no sabíamos o no estábamos planteándonos es cómo mostrarlo, cómo contar estas cuestiones. Resolvimos que era difícil, no entendemos que la arquitectura tenga que narrar a este tipo de cuestiones. Yo creo que poner en valor el propio Reina Sofía, las propias salas, y simplemente generar
unos espacios de umbral, un tránsito entre unas y otras salas, donde ese silencio se generara para poder estar preparado para empezar a escuchar otro de esos espacios, era como queríamos trabajar, ¿no? Obviamente, todas las referencias de la cultura arquitectónica empiezan a reverberar y a formar parte del desarrollo del proyecto, ¿no? Teníamos presentes a, bueno, pues eso, Luigi Nonno y Renzo Piano diseñando el Prometeo con todo el artefacto del arca para San Lorenzo de Venecia, o por supuesto el pabellón Philips y de Yanis Xenakis y de Le Corbusier, y por supuesto del ingeniero que lo hizo posible, ¿no?, de Hoyte. Y por supuesto también pensábamos en cuáles las últimas referencias, o conocidas también, aparte de otras interesantes por amigos y conocidos que también generan este tipo de espacializaciones musicales. Bueno, pues eran estas otras que veis ahí, ¿no?, las Peter Zumthor en el pabellón de Hannover, pero seguramente la que quizás nos interesaba más era una de mucha menos alcance y de mucha menos prestación, que ha sido recientemente, bueno, pues expuesta, ¿no?, en Kassel, en la Documenta, y que hablaba de un Parliament of Bodies, o sea, un lugar de encuentro donde dos cuerpos empiezan a adquirir una determinada forma y con eso pues trabajar. De alguna forma también bastante preliminar vamos a mostrar pues cuál sería esa secuencia de espacios en los que simplemente el espacio se dispone para ser, bueno, pues relajadamente escuchado con cascos en algunos casos y solo en una sala en sonido espacializado, y poder incorporar a todas las sensibilidades a la escucha, ¿no? Estos serían algunos de los croquis con los que empezamos a discutir algunas de esas piezas, y quizás vamos a ir pasando pues, de una forma secuencial por cada una de ellas. Como se abre inauguramos el 26 de mayo, espero que tengamos en verano todos ocasión de poder visitarlo y pasar tanto tiempo como sea posible escuchando las más de 1000 piezas que se van a exponer, con lo cual el trabajo de escucha es arduo y seguramente tendremos un tiempo que desempeñar allí. Pero claro, hay una serie de dispositivos, una serie de piezas en las que nosotros nos hemos centrado y que propusimos que fueran precisamente reciclables. Nosotros entendíamos que lo que se fuera a invertir en esa exposición debía ser usado luego para otros lugares del Reina, ¿no? Y así va a ser. Estas piezas son dispositivos que además tenían y tienen que ser pues muy asépticas, muy poco diseñadas, como, bueno, pues porque si no cualquiera podría pensar que es una instalación en sí, ¿no? Y que en eso ha habido como mucha discusión. Son muy funcionales y que pasarán a ser parte de los soportes de la biblioteca, los soportes de la parte de los niños, y que, bueno, pues como todo trabajo arquitectónico, tienen un despiece y un trabajo importante. Hemos diseñado unos lugares para sentarse que se llaman medio mundo, porque son eso, medios mundos, para poder compartir el mundo este sonoro en el que la gente va a trabajar, y algunos espacios donde precisamente el sonido abierto nos permitía empezar a acercarnos a los lugares donde se produce el sonido y donde vamos a trabajar, ¿no? Estas serían algunas de las imágenes que hemos compartido durante las conversaciones con los comisarios y con el director, y con los que hemos tenido la ocasión de hablar sobre esta relación del espacio y el sonido que la arquitectura ha hablado tantas veces, ¿no? De alguna forma, para trabajar en proyectos siempre trabajamos en este marco que tan bonito, o sea, que de una forma tan interesante o tan inteligente definía John Coltrane, ¿no? Cuando decía, bueno, cuando os metáis a sus colegas, ¿no? Le decía, cuando os metáis en una jam session para trabajar, ¿cómo lo haces, no? Pues dice, tienes que trabajar en dos direcciones a la vez, hacia adelante y hacia atrás, como recorriendo la música que venía delante y proyectarla que venía de atrás y proyectarla hacia adelante, ¿no? Nosotros pensamos que en la arquitectura, cuando uno hace un proyecto, es inevitable trabajar así, es inevitable trabajar desde las referencias con las que uno ha ido trabajando y sobre todo proyectarlas hacia adelante, ¿no? Ese both directions at once se ha convertido como en un statement también en nuestro estudio para poder trabajar en ello. Y como no hemos hablado nosotros mucho, quizás Fernando tenga la ocasión ahora de continuar en comentar
un par de proyectos nuestros, o 3, por comentar ya esas inquietudes que se ven reflejadas en proyectos expositivos y que, bueno, pues con cierta flexibilidad se constatan y se ponen de acuerdo, algunos muy funcionalmente, como el Banco de España, y otros con una investigación que está todavía por venir y que veremos sobre la marcha en proceso en el Reina Sofía, pero que en otras ocasiones hemos tenido como la oportunidad de constatar pues, con un proyecto y una obra construida. Y yo creo que eso quizá también desvele formas de trabajo, que es de lo que se trataba hoy de contar, ¿no? Formas de investigar, formas de desvelar una investigación y formas de trabajar profesionalmente. Muy bien. Bueno, Mauricio nos da ahora buenas noches. Bienvenido a todo el mundo y la verdad que es una sorpresa gratificante que esté tan llena la sala y esto impone un poco. Sobre todo que hay de todo tipo y siempre estamos acostumbrados a hablarnos a nosotros mismos y dentro del gremio de la disciplina o de los estudiantes, etcétera, y ver personas parece un desafío interesante, sobre todo para la comunicación. Creo que voy a retomar un poco de donde venía Marta, porque yo creo que la intención o la inquietud que nutre y que despierta las reflexiones que le llevan a Marta a escribir el libro y a investigar sobre lo que investiga es constantemente preguntarse cuál es el rol de la disciplina, ¿no? En qué estamos, cómo nos construimos y cómo evolucionamos. Pero claro, sin perder nuestra especificidad, ¿no? sin descentrarnos del todo, sin entender que tenemos una gran especificidad que es técnica, que es espacial y que es material, pero que de alguna manera adquiere sentido en la medida en que todos estos valores objetivos y cuantificables y constatables adquieren un valor subjetivo, cultural, interpretado, y por eso se convierten en un arte también político, ¿no? Y también económico y social. Hablando de esto sin grandilocuencia y hablando en el sentido amplio y sano de todas estas palabras, ¿no? De cultura no como institución, sino como realmente la construcción de unas maneras de ser y de hacer y de pensar el mundo, y hablar de política en el sentido en el sentido cívico de todo proceso y de toda acción que emprendemos y que conlleva una responsabilidad respecto del planeta en este caso, pero respecto de los próximos y también de los lugares en los que nos enfrentamos. Creo que esa es por ahí cuando Marta descubre o intenta descubrir una explicación del cambio de siglo que ven estos arquitectos o en estas prácticas que ella cuenta que son como a la sombra de los grandes focos que en los años 90 Europa centraba, ¿no? La arquitectura de alguna manera venía de unos procesos como muy formales y muy discursivos en sí misma. Estaban unas arquitecturas que básicamente se convertían muchas veces en eslogan. Se había trabajado también en la arquitectura que comenzaba a ser del espectáculo, la arquitectura de firma, la cultura de la firma o la cultura del branding, y no necesariamente la cultura de la construcción de la cultura. Cuando descubre que en esta penumbra de la Europa, en ese territorio que la obra de Lavier quizá no estaba enfocando, había unas prácticas que ella llama de la trastienda, que atendían de forma muy directa, pragmática y no discursiva a cuestiones como la ecología, a cuestiones realmente como los cambios de paradigma y la gobernanza, etcétera, y lo hacían incluyéndolo desde recursos sumamente arquitectónicos, sin abandonar para nada la materialidad, sin abandonar para nada la espacialidad, o sea, haciendo arquitectura. ¿Por qué es la arquitectura? Sino básicamente el disponer materiales a través de una técnica para conformar espacios, que serán esos espacios en realidad los escenarios donde nos relacionamos. Son escenarios de relación que tienen escalas de relación, escalas en cuanto al tiempo, escalas temporales, escalas físicas, pero también escalas culturales o personales. Básicamente, entonces, parecía que estos arquitectos, a través de esta técnica despojada de toda pretensión discursiva, aunque luego el mercado todo lo come, y digamos, y sus imágenes también serían vendidas como nuevas arquitecturas a emular, estos arquitectos estaban trabajando desde ese pragmatismo y de ese compromiso, de entender que la arquitectura entonces también como disciplina era un hecho cultural y tenía la oportunidad de responder al mundo. Y nosotros evidentemente no queremos, y yo no pretendo aquí ahora intentar describir nuestro trabajo en función de hacer ninguna serie de paralelismos, ni siquiera justificar nuestra tarea, pero sí creo que nos interesaba quizás revisitarnos
a temor de ser repetitivos y que algunos ya estén un poco hartos de vernos o de entender lo que estamos haciendo, pero quizá preguntando cuáles serían las preguntas que preguntándonos a nosotros mismos cuáles eran las preguntas que subyacentemente estaban presentes cuando estábamos trabajando y cuando hacíamos el trabajo. Y lo vamos a hacer a través del primer proyecto que inició nuestra andadura, el más pequeño de todos y el más grande. O sea, empezar a trabajar casi como en los extremos en los puntos más potentes quizá de nuestra carrerita arquitectónica y que de alguna manera basan toda esta concepción de esta idea del mundo a través de la técnica, pero también de la política. Y voy un pasito atrás y nos encanta entender que este lápiz, que es nuestro instrumento, no solamente dibuja, sino que pergeña y también produce un nuevo mundo del cual se hace responsable, pero sin el cual tampoco se explica, ¿no? Y bueno, y esas formas, esa arquitectura que produce básicamente formas a través de la materia, espacios que evidentemente nos condicionan, pero también nos motivan, ¿no? Tiene siempre un porqué, tiene siempre, como le pasaba también a Achrach, una técnica detrás y en un contexto de recursos materiales y tecnológicos y sobre todo cognitivos, que son lo que en el fondo le dan lo terminan de conformar y también de generar ese soporte tectónico, visual y esos escenarios que quedarán en nuestra memoria y se convertirán en cultura. Pero Gerardo lo decía en esa lectura comprometida, hablaba de que en aquella exposición de Berna los artistas estaban más preocupados por los procesos y las acciones que por los propios productos. Y en el 92 Roman Signer hace esta acción de 7 ventanas y 7 bancos o 7 sillas y genera unos dispositivos tensando unos bancos en 7 habitaciones de este edificio que a la vez haría volar a través de una pequeña explosión y saldrían estos bancos volando y atravesarían la sala y se convertirían en un elemento más que momentáneamente afectaría en ese paisaje. Pero lo que decía Roman Signer era que a él lo que realmente le volaba era imaginar lo que podía suceder después. O sea, aunque lo que sucediera no fuera lo que él realmente hubiese pensado, que eso, lejos de traumarlo o de agobiarlo, le daría nuevas ideas. Entonces, esta especie de salida de la necesidad del control total sobre el hecho y sobre el objeto era una cosa que siempre estuvo dando vuelta a nuestra cabeza, ¿da? Y no era rehuir a la responsabilidad ni al rol de autor que todos debemos tener en la medida que cumplimos un rol técnico, y lo decía recién también en chiquito, cultural y político, a través de la arquitectura. No rehuir a esa responsabilidad de autor, pero sí entender que lo que disponemos son elementos y son herramientas que tendrán transformarán el contexto y serán transformados por la percepción que se tengan de ese contexto. Y sobre eso no tendremos control y no debe preocuparnos. Es más, deberíamos aprender de eso para en todo caso corregir errores o tener nuevas ideas y emprender nuevas cuestiones. O sea, lo importante no era el objeto, sino lo que ese objeto podía producir. En ese sentido, rescatando los trabajos, quizá en Medio Mundo o en nuestro andar, entendíamos que entonces al final la arquitectura volvía a ser espacio, volvía a ser material, pero que iba a tener que trabajar con esas escalas de relación. Esa silla que como objeto se lanzaba al paisaje y que tenía que articular esas dos cuestiones. Cualquier edificio, cualquier elemento dialoga, interactúa, afecta y es afectado por un entorno, un contexto pequeño, próximo y también mundial, por supuesto. También nos interesaban quizás esta palabra no es la mejor, pero sí, de alguna manera, el provocar experiencias espaciales, el entender que la arquitectura al final es ese escenario de las experiencias espaciales y que de alguna manera tiene que permitir jugar con las continuidades y las discontinuidades y que de alguna forma condicionar un espacio continuo a través de varias alteraciones que simplemente lo hace con luz y material. Pero sobre todo nos interesaba que básicamente todo esto sale a la luz a través de un conocimiento y una técnica y una manipulación de un material que es lo que en definitiva recibimos,
que es en definitiva lo que tocamos, es en definitiva lo que genera nuestra memoria y lo que generan todo nuestro bagaje y que se va a producir en nuestra experiencia y por ende en nuestra cultura. Es decir, el material, no como imagen, sino como forma de trabajo, como conocimiento, es en sí mismo un factor de cultura. Y incluir estos saberes, incluir estos conocimientos y estas manipulaciones como datos de proyecto, nos parecían sumamente interesantes. Decíamos por ahí, leíamos por ahí también, que nos gustaba pensar en una arquitectura inteligente porque era aquella que era capaz de estimular y de poner en valor los lugares y los contextos donde se involucraba. Entonces, como decíamos, vamos a atravesar entonces esta nueva tríada desde el primer edificio al más pequeño y luego al más grande, quizá intentando revisitar esas actitudes de entender por qué una obra siempre evidentemente es una transformación y un diálogo con un contexto. Claro, hablar de viajar de la frontera, y este fue el primer concurso que hicimos juntos y nos sentamos en esa plaza que está ahí abajo a la derecha, bueno, plaza por llamarla de alguna manera, pequeña calle estrecha, flanqueada por un antiguo cine cerrado que negaba y vivía de espalda, y un skyline, o sea, estos dos apuntes de la visión lejana y de la visión cercana era lo que empezaba a detonar nuestras intenciones. Construir el nuevo paisaje, tanto de la proximidad como de la lejanía, parecía hablar de esa Both Directions and One, trabajar desde el pasado y construir el presente hacia un futuro, entendiendo determinadas lógicas con las que esta población vivía, una textura y robusidad blanca, doméstica, horadada por varios huecos, y una presencia de lo institucional, de lo colectivo, de lo común, a través de una piedra, de grandes bloques. Y el teatro este nuevo teatro, de alguna manera iba a coger esas claves, aunque las iba a reformular con algunas haceres o algunas formas de hacer posiblemente más adecuadas a las nuevas circunstancias, ¿no? La plaza iba a ser parte del vestíbulo, el vestíbulo iba a ser parte de la plaza, entonces íbamos a tener esta nueva escala de aproximación y de proximidad con el edificio para luego adentrarnos en él y volver a tallar este espacio que se desplegaría hacia arriba y le devolvería la visión sobre la plaza. Y cada tránsito, cada elemento, sería siempre una estrategia de experiencia. Nunca entraríamos a través de una puerta, sino a través de un espacio, y nunca subiríamos por una escalera, sino por un tránsito a doble velocidad, ¿no? En fin, las estrategias arquitectónicas eran claras, trabajar con la sección y empujar esa plaza hacia el interior, pero sobre todo también pensar que la razón de ser o el alma mismo del teatro, que iba a ser su sala, debería ser justamente la que se cargara de una materialidad que fuera pregnante y que acudiera a esos saberes y a esos conocimientos locales, y que huyera del estándar y que rescatara algunos valores artesanales para darle de alguna manera una especificidad material, ¿no? Un valor, digamos, una forma que con el andar, con el tiempo, nos dimos cuenta que el haber incluido personas y artesanos de la población nos sirvió para que el teatro se fuera mezclando en la ciudad o en el pueblo y venciera las resistencias que a priori tenía por las molestias que causaba, y no era nada más y nada menos que porque la gente de alguna manera estaba involucrada en el entorno y también, por supuesto, generaba una dinamización del sector por el tejido productivo del lugar, y, por supuesto, iba a tener una cuestión que a nivel de la sostenibilidad parecía muy interesante, que era que el mantenimiento lo iba a lograr y seguir haciendo la gente del entorno, ¿no? Tal es así que también nos reunimos con muchas personas y actores sociales del sitio para ver qué inquietudes tenían, y se generó toda una gran tensión, una gran predisposición a poder usar el teatro, como ven, antes de que se inaugurase, sin puertas, etcétera, etcétera, porque querían celebrar algunas de las fiestas populares del sorteo de las arras. Antes tuvimos que hacer un acta de entregar el edificio sin hacernos responsables de algunas cuestiones que podían suceder, aunque no pasó a mayores. Pero bueno, todo esto lo hacíamos como siempre desde aquel lápiz que ideaba los procesos y que entendía que una grúa por ahí también iba a causar sus problemas, etcétera, ¿no? Y lo hacíamos luego, esto fue posterior, nos dimos cuenta que todos aquellos oficios, aquellas tareas que involucraban a gente
y a agentes de una distancia no mayor a unos 70, 80 kilómetros del teatro, estaban generando unas interacciones muy interesantes entre esas culturas del hacer, que fueron lo que al final le dieron personalidad al lugar y que ablandaron una inserción incluso anterior a la entrega de llaves, ¿no? Eso lo empezamos a grafiar en una cuestión que le llamamos trazabilidad proyectiva, confiados en que quizá los fenómenos de sostenibilidad no eran simplemente un tema de cuestión energética, de cuestión bioclimática, sino también de una incorporación de una sostenibilidad y un equilibrio económico, social y cultural, ¿no? Y que sin ello no íbamos a ningún lado. Así que pensar en qué hacíamos, cuándo, en qué momento entrábamos, desde dónde veníamos y quiénes los hacían, parecían ser un posible dato de proyectos para incorporar en futuros proyectos en los cuales nos enfrentáramos, ¿no? Y así generamos estos caleidoscopios de nuestros gráficos de intervención en diferentes obras y proyectos, que ahí quedaban un poco grafiadas, que siempre iban desde un lugar, una idea del territorio y la ciudad, pasando por esos agenciamientos de personas, ¿no? El más pequeño está aquí en Sevilla, la ciudad más grande en la que hemos trabajado, está en nuestro edificio más pequeño. También un concurso para el Ayuntamiento en Vicesa y convocaban a hacer un cibercentro, un centro social. En aquel momento el Ayuntamiento pensaba que iba a digitalizar toda la administración y que quería incorporar a las barriadas en la tecnología digital. Hoy por hoy es un centro cívico muy usado, etcétera, etcétera, ¿no? La relación con el lugar, Sevilla, Río, en Macarena Tres Huertas, en un espacio libre que quedaba de unas pistas deportivas, había que hacer un equipamiento pequeñísimo que reverberara y dialogara a escala por lo menos barrial y no ciudadana. Era un equipamiento de la ciudad, ¿no? Pero que debería encontrarse en unos edificios, en una barriada, en un entorno, en una urbanización de unos edificios muy pregnantes de alta densidad. Y este edificio debería, sin embargo, conectarse con el resto de la ciudad. Y para eso nos pareció interesante una estrategia de poder elevar, o sea, poder apilar los usos, generando en las plantas bajas un uso bastante más permeable y hacia arriba los usos más determinantes. Claro, el edificio, para decir que pertenecía a otra lógica que no era la de la propia barriada, debería marcar una presencia que no iba a ser por volumen, pero podía ser por material y por forma. Trabajar desde el contraste de lo material hacía entender que él no pertenecía a los bloques, sino que pertenecía a un barrio mayor. Pero también entender que los flujos y los tránsitos que se daban, las comunicaciones que se daban por las plantas bajas, al edificio al levantarse no solamente lograba su propio porche, su propio jardín, sino que también dialogaba y de alguna manera se integraba naturalmente en aquellos sitios. Estas estrategias que son claramente proyectuales, ¿no? Claramente proyectuales y podían ser formales, realmente atendían a unas lógicas de uso de cómo se estaban dando los espacios públicos, porque entendíamos que esto al final era un espacio público más, de hecho era un equipamiento público, y entonces esta planta baja acristalada debería funcionar como continuidad de ese espacio, de esos bloques, ¿no? La materialidad iba a empezar a describir estos artesanos, también metalisteros, que con el tema de la trazabilidad ya empezamos a buscar gente por la zona, también porque el metraje, o sea, el volumen de obra no permitía grandes movimientos de materiales muy específicos, ¿no? Y bueno, luego que entrábamos por ese vestíbulo, poder devolverle este espacio, el espacio que le habíamos robado al espacio público, levantarlo y generar una plaza aérea que devolviera las vistas al río, recuperar la escala del cielo y de alguna manera otra vez entenderse y hablar casi de igual a igual con los edificios, nos parecía también una estrategia que nos venía no solamente bien para relacionarnos formalmente, sino para devolver un cachito de espacio que habíamos robado. Gratificantemente sabemos que el edificio funciona a tope. Siempre nos llama gente para visitarlos y siempre hay que andar pidiendo citas porque está hasta arriba de usos, y una de las cosas que más gratificante fue utilizar esta terraza para los conciertos. Los dibujos estaban presentes y también estaban presentes aquí los análisis de esta trazabilidad con lo que estábamos trabajando. ¿Quizá? ¿Rematas? El proyecto que presentamos, un proyecto que ya se terminó en el 2015 y que pertenece a un concurso internacional en el entorno de la zona sur de Granada,
junto al hospital que ya está en funcionamiento, pero en el momento del concurso no estaba en funcionamiento, y que se desarrollaba en todo el área para un desarrollo de un campus de ciencias de la salud con 4 facultades y un edificio de servicios generales, ¿no? El proyecto ganador de Cruz y Ortiz de Arquitectos disponía una serie de volúmenes que eficientemente segregaban las distintas piezas por metros cuadrados para poder integrar en cada una de ellas pues las distintas facultades, ¿no? Así la Facultad de Medicina se desarrollaría en este punto, la Facultad de Ciencias de la Salud en este otro, la Facultad en el futuro de Farmacia estaría en este conjunto y Odontología en este otro. Los servicios generales se centraban en el interior de la ordenación para conseguir que todos los flujos se concentraran a través de ellos. Las determinaciones eran urbanísticas, ¿no? Había una serie de propuestas en las que la edificación iba a significarse con una altura determinada hacia los bordes y prolongar los programas hacia cada vez con una secuencia de espacios cada vez más bajos o de plantas, un número de plantas menor, hacia ese centro que focalizaba todas las piezas, ¿no? Con ese marco de trabajo nosotros proponíamos, obviamente la propuesta tenía una eficacia de un pragmatismo importante, ¿no? Y la serialización de todas y cada una de las aulas y de los despachos y los distintos espacios que se proponían iban finalmente a intentar pues dilatarse a través del propio volumen y conseguir espacios más generosos, ¿no? En ese sentido, nosotros propusimos pues algunas tensiones dentro de ese mismo volumen capaz para conseguir darle algo de flexibilidad a esos lugares, ¿no? Nos parecía sumamente difícil conseguir aprender o intentar integrar todos los programas que además en un proceso cambiante de definición de las ciencias de la salud en ese momento se estaba cambiando la definición de grado, proceso de Bolonia mediante, y estuvimos durante mucho tiempo intentando ajustar esas situaciones programáticas, ¿no? Yo creo que una de las grandes virtudes que la definición urbana tenía era pues básicamente un tránsito entre un lugar, o sea, el centro del campus, ¿no? Que estaría a una cota determinada, y el tránsito hacia la ciudad. Eso se producía con un cambio de cota de 4 metros y que nosotros situamos justamente pues de una forma también yo no sé si diría escenificada. A mí me interesa mucho más pensar que se trataban de lugares también umbrales, como quizás le hemos vuelto a llamar en los proyectos como el Reina Sofía, ¿no? Un espacio en el que de pronto pues todo ese ruido urbano, ese entorno, pues empezaba como a condensarse, a concentrarse para poder producir el encuentro con los distintos espacios en los que la universidad iba a albergar las zonas comunes para luego ingresar en áreas de fisioterapia o en áreas de docencia o de administración y de despachos, como ocurría aquí. De tal forma que esos vestíbulos urbanos con los que estábamos trabajando se dilataran a lo largo de todo el espacio y quedaran colgadas, o simplemente apoyadas algunas de los laboratorios y otros espacios que tenían allí. Claro, este gesto, esta manera de entender ese umbral no era baladí, ¿no? De alguna forma intentaba trabajar directamente con otros, de forma complementaria con otro espacio que se albergaba arriba. Habría otra cuestión que Fernando ha subrayado en algunas de las preocupaciones que caracterizan como nuestro trabajo, y que tiene que ver con la materia, ¿no? Ser lo más sincero posible con lo material, ¿no? Yo creo que he aprendido desde el principio de mi formación, y seguramente en los primeros años de trabajo, aquella cuestión en el que cuando la arquitectura y la estructura son próximas, muy cercanas, quizás los proyectos se vuelven sinceros y, por tanto, casi mejores, ¿no? Y esa sinceridad que yo debo, seguramente, al haber conseguido trabajar en entornos en los que lo he visto funcionando así, me parecía que de algunas formas
era trasladable, claro que interpretado de otras formas, ¿no? A nosotros nos interesaba que la propia materia, pues el hormigón visto, crudo, blanco, se usara también en los suelos, de la misma manera con la misma composición prácticamente con la que se había trabajado los paños exteriores y las fachadas, pero con algunos aditivos y otros tipos de cuestiones que necesita un suelo naturalmente para usarlo. Pero esa situación en la que el mismo material lo construye todo nos parecía interesante y también conveniente para una propuesta como esta. El desarrollo constructivo debía ser, aquí se muestra complejo como toda, digamos, sección constructiva, pero que en el fondo habla también de una simplicidad y una sencillez por los pocos materiales con los que se resolvió tanto un interior como un exterior, en el que este espacio central que comunica ambos vestíbulos y que orientado a sur dilataba el espacio condensado de aulas y conseguía, bueno, pues pausar el camino, ¿no? Y el tránsito alrededor de las distintas piezas, hacía posible, bueno, pues que estuviera cualificado y que los materiales estuvieran directamente, bueno, pues casi para el contacto y el roce de las personas, ¿no? El significado estaban también las circulaciones, puesto que el desarrollo vertical necesario en estas 3 plantas de aulas y los sótanos, pues ayudaban a orientarse a cada uno de los espectadores, ¿no? Nos parece más interesante siempre que hemos visto y está en uso, en intensivo uso, la facultad, y nos interesa, bueno, pues verlo precisamente con esa escala urbana y humana que vincula ambas digamos, esos tránsitos. Estas serían las plantas superiores, en las que unos lucernarios hacen posible que entre la luz también y que funcionan a su vez como exutorios para las evacuaciones, puesto que seguramente sabréis que es difícil conseguir dobles y triples alturas en distintas zonas, pero que sobre todo comunicaban con este espacio exterior, ¿no? Para nosotros era importante pensar, como pasaba, bueno, lo hemos comentado con el proyecto más pequeño, que era el cibercentro, el centro social, cuando sustraemos algo de espacio nos gusta darlo también, ¿no? En la planta superior, y pensar que había un jardín con distintas plantas en esa cota superior, que era donde descansaban o donde podían salir los distintos, la gente que está estudiando, nos parecía interesante. Bueno, pues como antes habíamos hecho alusión a ese vestíbulo urbano y que era un espacio complementario con el que naturalmente se formaba en una sala como esta, nos parecía interesante, bueno, pues comentar que ese discurso material que se reflejaba en el hormigón y que sus encofrados podían haber sido usados precisamente para revestir esta sala, no se usaron finalmente por un problema de cemento y de polvo, ¿no? Que podría llegar a ser algo contaminante, pero que nos parecía fundamental que se desvelara con mucha naturalidad en uno y otro lado, ¿no? Estos eran los encofrados reales y que estaban previstos reusar. Bueno, pues en ese ciclo de uso y reuso de las distintas piezas, con la especificidad que luego estos lucernarios necesitaban y con las soluciones quizás muy de espacios expositivos que hemos conocido en otros momentos o gracias a otras cuestiones o que hemos visitado en otros momentos, ¿no? Son estos los lugares o las instancias que la propia facultad estaba proponiendo en el paseo o el tránsito para los estudiantes, ¿no? Este serían, bueno, uno de los proyectos en los que además, pues dado la dilatación que tuvo en el tiempo, puesto que crisis mediante se dilataron mucho los tiempos para poder desarrollarlo y dado los cuetos de sus recursos, bueno, pues nos llevó tiempo como para poder diseñar cuestiones como muy menores, ¿no? Y que existen y cuya elección determina un proyecto, porque nunca sabe uno cuál va a ser como el punto de vista que va a determinar ese detalle en el que ha estado pensando durante mucho tiempo. Bueno, decía Rafael Argullol precisamente que la tarea de un arquitecto podría tener que ver con esas dos escalas que Fernando aludía antes, ¿no? Uno, la territorial, ¿no? La del el que construye mapa y territorio, que quizás nosotros entendemos desde el acopio de esos materiales y que quizás la definición la estabas leyendo tú, ¿no? Que yo creo que es el segundo o tercer párrafo del libro, y que también se centra en los detalles, ¿no? Y en el desarrollo específico de los detalles, donde quizás estamos convencidos de que, bueno, cuando hay esa implicación directa, obviamente no en una defensa de lo artesanal solo, pero sí de la inmediatez de cada una de esas prácticas en las que de la construcción, bueno, pues uno acaba teniendo
esa relación que se desvela a través de algunas imágenes que nos mandan o que nos llegan y que bueno, nos sitúa como parte también o un agente más dentro de ese momento de historia y de ese territorio en el que uno transita como arquitecto, ¿no? Yo quizá, para aquellos que no tengan oportunidad de ir a Granada a visitarlo, pasamos como final de la charla este vídeo en el que podéis, bueno, ver en uso esta facultad. Y en él podemos ver, pues, poco a poco cómo son esas transiciones, ¿no? Y ese paseo por ella. El vídeo no tiene música ni nada, así que podemos hablar y todas las cosas. No, bueno, como gran resumen, mientras termina esto, la explicación ha sido muy intrínseca y muy técnica, pero sí nos interesaba trabajar en las estrategias estas de las escalas espaciales, pero también en la conformación de los espacios a través de materiales que fueran muy directos, ¿no? Y nos habíamos dado cuenta que en todas las obras habíamos terminado incluyendo como principal protagonista de los acabados a personajes que estaban en el entorno y que tenían un saber que les era único y que iban a devolver a la experiencia de quien usara y de quien habitara estos espacios, una experiencia que toda experiencia es única, ¿no? Pero en este caso era muy particular y muy individualizada, en la medida que no solamente había dependido de nuestros diseños y de nuestras conformaciones geométricas, sino también claramente iba a estar presente el carpintero, Juan, el otro, en la textura de la cual uno recibía la información. O sea, no era un panel estándar, no era un suelo traído de porcelanosa, sino que alguien había estado ahí, y eso se percibe. Nosotros confiamos claramente en que la inteligencia áptica y corporal de todos nosotros sabe recibir el mensaje de cuando algo está comprado en Ikea o está hecho por el carpintero de al lado, y eso nos da una serie de nuevos mensajes, ¿no? Este vídeo está hecho antes de que acabara la obra, vamos, y se generaran las plantaciones en las que Vincent Morales, que está aquí presente, y Juan Antonio Sánchez nos colaboraron y nos ayudaron a hacer todo el diseño de la jardinería, ¿no? Porque son grandes expertos, también trabajan en Granada, en la Alhambra, y nos ha parecido siempre fundamental su colaboración. Muchas gracias.